Dios los bendiga a todos, esto es Bendecidos para Bendecir, yo soy Manuel Boglio y esta es mi reseña de la película The Case for Christ. I've spent my entire career as a journalist, uncovering the truth. Until the day my wife presented me with the biggest story of my life. The Case for Christ es una película cristiana que se trata sobre la vida, o más bien la conversión de Lee Strobel. Es una película verídica, una historia verídica. Lee Strobel es una figura prominente hoy día en lo que es el mundo de la apologética, la defensa de la fe. Y él básicamente hizo su nombre escribiendo lo que es el libro The Case for Christ, que es el título de esta película, El caso para Cristo. Y en ese libro, él básicamente se dedica a demostrar la evidencia que existe a favor de la resurrección de Cristo. Y desde entonces él ha escrito muchos libros, ¿verdad? Similares, defensa de la fe. Y esta película básicamente está basada en su jornada personal que lo llevó a escribir ese libro, porque Lee Strobel no siempre fue cristiano, él era un ateo y ¿verdad? La película explica las razones por las cuales él comenzó esta jornada de estudio, pero básicamente la historia hecha corta, él se dedicó a estudiar la evidencia a favor o en contra de la resurrección de Cristo y terminó entonces al fin y al cabo convirtiéndose, siendo cristiano, creyendo en Jesucristo y dedicando su vida ahora a la defensa del evangelio. Y yo quisiera primeramente analizar esta película simplemente como película, ¿verdad? No necesariamente como película cristiana, sino como película. ¿Es buena o es mala? Y cuando me siento a analizarla de esa forma, ¿verdad? Porque yo soy amante del cine, yo soy amante de lo que es las películas y por lo general, o sea, para ser sincero, las películas cristianas no son de alta calidad. Eso ha ido cambiando en los últimos años, ¿verdad? Con el alza en presupuesto, y películas como Do You Believe, God's Not Dead y ahora The Case for Christ. Claramente se está invirtiendo más tiempo y más dinero y más recursos en estas películas y la calidad está subiendo. Así que, y eso es notable. En The Case for Christ, las actuaciones, por ejemplo, son buenísimas, o sea, son actuaciones buenas, son actores buenos, especialmente lo que son los protagonistas. A mí me encantó particularmente lo que es la esposa de Lee Strobel en esta película. Su actuación de verdad llega al corazón, ¿verdad? Cuando ella está sufriendo, uno siente ese sufrimiento. Cuando ella se alegra por diferentes circunstancias, uno siente eso, ¿verdad? Hay una escena en particular al principio de la película, que no lo dañaré aquí, que te llega al corazón porque todas las actuaciones están bien hechas. Igualmente la música está bien hecha en esta película, que eso también es raro. Es raro en una película cristiana ver tanto enfoque en la calidad de estos detalles, en las actuaciones, en el libreto, en lo que es la música. Y Lee Strobel de verdad que hace un buen trabajo en todas estas áreas. No excelente, no es una de las mejores películas en el mundo y ni tan siquiera una de las mejores películas cristianas, pero es una buena película. O sea, se nota que ellos se dedicaron a hacer una buena película, no simplemente una buena película cristiana. Ahora, bien importante entender que la trama de esta película es interesante. Yo la encontré interesante, ¿verdad? Me encantó porque es ese tipo de tema que a mí me interesa. Pero ese es el punto. La trama es interesante solamente si a ti te interesa este tipo de temática. La película se trata sobre la evidencia a favor de la la resurrección de Cristo. Si esto no es algo que a ti te llama la atención, esto no es un tema que a ti te interesa, pues entonces es bien probable que la película tampoco te llame la atención o tampoco te interese. Y no estoy diciendo que no te la recomiendo por ese punto nada más. Quizás entonces la película provoque un interés en ti que no tenías antes. Pero claramente la película está diseñada para una audiencia en particular y eso en cierto sentido es un punto negativo hacia la película. Si a ti no te interesa este tipo de temática, la evidencia a favor de la resurrección de Cristo, pues quizás entonces no encuentres esta película entretenida o interesante. Ahora, viéndola como una película cristiana, ¿verdad? Ya analizándola como una película, simplemente como una película, analizando ahora como una película cristiana, la realidad del caso es que esto es una película diferente. No es una película cristiana común y corriente. Y eso se debe a diferentes razones. Primeramente, el ambiente. Por lo general, las películas cristianas están ambientadas en lo que es el presente, ¿verdad? Ya sea cual sea el presente de ese tiempo en donde salió la película. Pero siempre son en el presente, en el ahora. Muy pocas veces están ambientadas en otro tiempo. The Case for Christ está ambientada en los 70 y eso de por sí era algo refrescante. Era algo refrescante ver un ambiente diferente. La vestimenta es diferente, el estilo de vestir, de peinarse y todo eso era diferente. Los carros, la música. Todo el ambiente es algo diferente y es algo refrescante dentro de lo que es el mundo de las películas cristianas. Igualmente la temática, como ya expliqué, es algo diferente. Es bien raro, yo diría nunca, ver una película cristiana que se trate sobre
sobre esta temática, la evidencia a favor de la resurrección de Cristo. Eso no es algo común, ¿verdad? Eso no es algo que tú ves frecuentemente en los cines o en cualquier tipo de película, pero en particular en películas cristianas. Y la realidad del caso es que en años recientes el tema de la defensa de la fe y la apologética, o lo que es la apologética, dentro del mundo de las películas cristianas ha ido aumentando, y eso es evidente en este tipo de películas. Esto es algo que no se hubiera visto hace muchos años atrás, pero aún hoy día sigue siendo algo diferente. La temática es suficientemente diferente como para hacer que The Case for Christ sea una experiencia original y refrescante dentro de todas estas películas cristianas que salen anualmente. Y por último, lo que hace que esta película sea diferente es el personaje principal, o sea, el protagonista es un ateo, y es un ateo de principio a fin. O sea, en las películas cristianas es normal ver ateos como uno de los protagonistas, uno de los personajes secundarios dentro de la película, dentro de la historia, y casi siempre el propósito del personaje ateo es lograr su conversión. Eventualmente logras convertirlo, ¿verdad? Y en muy pocas veces eso no ocurre, pero el punto es que no ocurre como ocurre en The Case for Christ. O sea, yo nunca he visto una película cristiana donde el protagonista, o sea, la persona que está la mayor parte del tiempo en la cámara, en la pantalla, el personaje con que uno se supone que se identifique, sea ateo dentro de una película cristiana. O sea, y él es ateo literalmente hasta los últimos 10 minutos de la película, que es cuando finalmente vemos su conversión. Así que yo entiendo que esto fue una decisión valiente, una decisión riesgosa, hacer una película totalmente basada en un personaje que es ateo de principio a fin, y llega un momento en que uno se frustra, ¿verdad? Cuando uno ve la evidencia, cuando uno ve la situación de él y su esposa, cuando uno ve las conversaciones que él tiene, todas estas cosas tienden a frustrar a uno, ¿verdad? Uno se frustra, uno dice, pero ¿por qué no crees? O sea, y quizás ese es el propósito y lo lograron. Pero mi punto es que es raro ver una película así. Es raro ver una película cristiana donde el personaje principal es ateo, y es ateo literalmente toda la película hasta el final. Ahora, algo que yo encontré interesante en esta película también es que, aunque se trata sobre la conversión de Lee Strobel, y aunque la temática es la evidencia a favor de la resurrección de Cristo, realmente lo que impulsa la historia de esta película, lo que de verdad mantiene a uno atento, o por lo menos me mantuvo a mí atento de principio a fin, era la relación o la dinámica entre el matrimonio de Lee Strobel, él y su esposa. Porque vemos cómo la conversión de su esposa, ella fue la primera que se convirtió, y eso es lo que provocó que él decidiera entonces buscar la evidencia a favor de la resurrección y demás. Vemos cómo eso crea una tensión entre ellos, y llega un momento, y yo me imagino que en vida real tuvo que haber sido mucho más fuerte de lo que presentan en la película. Fue una lucha difícil entre ellos dos, porque él no quería que ella fuera cristiana y ella quería que él se convirtiera eventualmente. Vemos ese yugo desigual, y lo que lo hace interesante es que el yugo desigual comenzó dentro del matrimonio. O sea, ya ellos estaban casados por muchos años, ya ellos tenían hijos cuando finalmente ella se convierte. O sea, que no es un asunto de que tú puedes simplemente decir éramos de yugo desigual de antemano y aceptamos eso, ¿verdad? No, sino que ocurrió. Es como él dice en una parte de la película, él dice, esto no fue lo que yo acepté. Cuando yo me casé, no era para esto, sino que yo conocí una persona, con esa persona yo me enamoré, y de repente cambió, ¿verdad? Él lo ve como un cambio negativo. Pero el punto es que esa dinámica, vemos cómo ellos están luchando para el matrimonio, cómo literalmente la conversión de su esposa tiene la capacidad para provocar que ellos eventualmente se divorcien. Y entonces vemos la lucha de Lee Strobel emocionalmente, él intentando hacer todo lo posible por o cambiarle la mente a ella, o finalmente decidir creer en Cristo. Pero el punto es que de eso depende lo que es el matrimonio de ellos. Y yo lo encontré eso súper interesante, donde el énfasis de la película, o lo que impulsa la película, no es la temática principal, sino la temática secundaria, que es el matrimonio entre ellos. Y eso yo lo encontré bastante entretenido y efectivo. Por último, lo que me llamó la atención de esta película es la manera que ellos presentan la evidencia. O sea, vemos su jornada completa buscando la evidencia a favor o en contra de la resurrección de Cristo. Y la película te lo presenta las cosas que él encontró, pero te lo presenta de una forma bien simple, bien concisa. No te presenta la película, tú no puedes presentarle esta película a un ateo, a un no creyente, y decir, mira, esta película, y ahí tienes toda la evidencia que necesitas para creer en la resurrección de Cristo. No, esta película no te presenta toda la evidencia, sino que te da lo suficiente como para uno entender, pero no lo suficiente como para convencer a nadie. Sino que la película lo que logra hacer, y yo entiendo que ese es el propósito, es provocar un interés en la audiencia. Uno ve la película, uno escucha sobre la evidencia, y eso debería de motivar o inspirar a uno a querer seguir aprendiendo, a querer seguir buscando más información. Si en ese sentido es evangelística, en el sentido de que las personas que ven esta película que no son cristianos, que yo entiendo que la realidad del caso son la minoría, ven esto y dicen, ok, ¿será cierto esto?
¿Será verdad lo que ellos están presentando? Y quizás entonces eso los motiva a buscar información y eventualmente quizás lograr ser convencido como Lee Strobel fue convencido. Pero yo entiendo que el propósito principal de esto es para el cristiano. El cristiano ve esta película y quizás eso motiva a uno a aprender más y a crecer como cristiano. Y no solamente eso, sino que fortalecer nuestra fe. Que hay muchos cristianos que tienen estas dudas, que se preguntan, pero ¿cómo yo sé que Jesús verdaderamente existió? ¿Cómo yo sé que Él verdaderamente resucitó? Y esta película te presenta suficiente información como para contestar esa pregunta. Pero el propósito principal, además de fortalecer la fe, es provocar que nosotros aprendamos más. Que nosotros entonces, después yo apago la película y digo que ahora voy a estudiar el tema, ahora quiero buscar más información de lo que me presentaron en la película. Y eso yo entiendo que lo logra bastante bien, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que entender que somos llamados a defender nuestra fe. Primera de Pedro 3:15, nosotros estamos llamados a defender nuestra fe. O sea, estar preparados siempre para responder ante todo aquel que cuestione nuestra fe. Eso es el llamado bíblico. Y eso no es el único pasaje, ¿verdad? Pero es más explícito. Y esta película hace exactamente eso. Es una defensa de nuestra fe. Y está diseñada para motivarlos a nosotros a hacer lo mismo, a cumplir con ese llamado de la defensa del evangelio. Y en ese sentido, entonces, finalmente, habiendo entendido todas las actuaciones, la música, la temática, en resumen, básicamente, ¿verdad? Yo entiendo que esto fue una buena experiencia, una buena película. Y verdaderamente se la recomiendo a toda persona realmente, pero específicamente a tú como cristiano que quizás tienes estas preguntas, tienes estas dudas y quizás quieres entonces buscar las razones para creer lo que tú estás creyendo. Quizás tu fe está menguando. Esta película va a servir por lo menos como una base para llevarte en el camino, para fortalecer tu fe, ¿verdad? Obviamente esto no es un sustituto por la palabra, la oración, el ayuno, etcétera, pero yo entiendo que es una buena herramienta. No la dejen pasar. Ahora mismo está en Netflix, que fue donde yo la vi, así que básicamente todo el mundo tiene Netflix. Si no, la puedes alquilar de alguna manera o comprarla y apoyar al mundo del cine cristiano. Pero nada, el punto es que The Case for Christ, buena película, se la recomiendo a todos. Así que eso fue mi reseña de The Case for Christ. Si te gustó este video, recuerden darle like, suscriban al canal, denle a la campanita para que reciban notificación cada vez que saca un video nuevo. Compártanlo con otras personas, quizás busquen The Case for Christ, véanla, déjame saber sus comentarios, su opinión sobre la película, si la vieron, si la piensan ver luego de ver esta reseña. Y si les gusta esto, ¿verdad? Esto es algo nuevo que yo quiero comenzar a hacer, reseñas cortas dentro de este canal de películas cristianas, ¿verdad? Y nada, gracias por ver este video, gracias por el apoyo, gracias por suscribir. Hasta la próxima, Dios los bendiga.